Continuamos con este diálogo sobre el proceso de paz en Colombia, que implica que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano cesan de manera definitiva sus hostilidades bélicas y al mismo tiempo esperan para firmar un acuerdo final que se espera, como ha dicho Jaime Ortega, periodista representante de EFE en Bogotá, que pueda ser para el próximo 20 de julio. Pero ahora estamos en contacto con Juan Camilo Cortés, nuestro compañero de labores, que es ciudadano colombiano, que ha vivido un tiempo en República Dominicana, que está muy atento a lo que ocurre en su país y que cada año va a pasarse sus vacaciones en Colombia. Juan Camilo, cuéntanos, ¿cuál es tu lectura desde la República Dominicana de los acuerdos de paz que se firmaron el pasado 23 de junio en La Habana, Cuba? Hola Fausto, bueno, por todo lo que he leído y lo que he visto sobre las opiniones en general de la gente, y bueno, en parte coincido con muchos, es que todos queremos la paz, o sea, la paz es lo ideal, ¿no? Pero es un tema bastante complejo, porque sobre todo, como decía Luis, el señor DF, que... Jaime Ortega. Jaime Ortega, sí. Lo que decía es el tema de justicia, ¿no? El tema de justicia implica un tribunal que va, la pena máxima para delitos de lesa humanidad de ese tribunal será de 8 años solamente. Entonces también hay demasiada oscuridad entre la información que dan y cómo va a terminar el tratado final, o sea, cuáles van a ser los puntos de tierra que les van a dar, sí, van a resarcir a las FARC con tierra, para que siembren, como dicen, la guerrilla campesina, pero ¿qué va a pasar con todos los campesinos desplazados que están en Bogotá? ¿Qué va a pasar con toda la gente que le robaron sus tierras? O sea, hay mucho tema. Incluso hace poco el mismo dirigente de las FARC dijo que las FARC no tenían dinero para resarcir a las víctimas. O sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Todos queremos la paz, como te dije en un principio, pero hay que ver cuáles son los términos finales para lograr esto, ¿no? Pero ¿no te parece que el hecho de que se haya mantenido este conflicto por tantos años, más de 50 años de un movimiento guerrillero, sin que el gobierno haya podido eliminar la guerrilla y sin que la guerrilla haya podido invalidar al gobierno, como que había ya que buscar precisamente un acuerdo que zanjara estas diferencias, como ocurrió en El Salvador o como ocurrió en Guatemala y como ha ocurrido en muchísimos otros lugares en donde se ponen de acuerdo? Yo creo que al final de cuentas el plebiscito va a ser el que decida la opinión colombiana en sí, pero en sí todo está bastante dividido. O sea, el tema de todo el mundo, como te digo, o sea, la mayoría quiere la paz, pero realmente en cuanto al tema de justicia y en cuanto al tema de ceder, la población colombiana en su mayoría no está dispuesta a hacerlo. Claro que deben hacerlo y claro que todo el mundo debe ceder para lograr una paz. Todo el que ha tenido alguna víctima cercana o el que ha tenido algún conflicto o ha sido víctima de un secuestro quiere que a los guerrilleros, por ejemplo, se les juzgue y se les condene, no a 8 años, hasta 20, 30 años. Exacto. Pero el movimiento guerrillero no va a firmar un acuerdo para que algo así ocurra. No, eso no va a pasar. Entonces, claro, tiene que haber concesiones, Juan Camilo. Pero sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso de las concesiones, pero también no solamente pensar en los guerrilleros, o sea, hay que pensar en todo el tema que viene después de esto, ¿no? Viene el tema de los desplazados, viene el tema de todas las familias que perdieron sus tierras, viene el tema de los menores que por lo menos ya los están liberando de su servicio con las FARC. Cómo los van a reintegrar a la sociedad, todo esto es un tema bastante complejo. O sea, pero recuérdate, Juan Camilo, que también se trata de una guerra, es decir, ha habido una guerra en Colombia, sí, una guerra de 50 años. Ninguna guerra resulta un proceso suave, sino que es una guerra en donde hay violencia, en donde hay crímenes, hay asesinatos, hay personas que mueren, hay personas desplazadas, hay personas lesionadas, hay de todo realmente en una guerra. Entonces, esa guerra tiene que tener un fin. Y si la guerrilla y el gobierno como representante de la sociedad, ha entendido que tienen que ponerle fin, lo correcto es eso. Yo no sé si poner a depender esto ahora de un plebiscito puede tener un efecto positivo. Creo que podría ser incluso hasta
contraproducente, como acaba de ocurrir con el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra. En cierto modo tienes razón, pero yo creo que para que haya una real paz, la mayoría, porque hay un tema que es garantizar también la seguridad de los desmovilizados, ¿no? O sea, se supone que cuando salgan de los campamentos van a salir ya como civiles para ser reintegrados. Sí. Pero ¿cómo tú puedes garantizar la seguridad de una persona que, como tú decías, hay mucha rencilla? Porque si a mí me mataron a mi madre o secuestraron a mi hermana o fui víctima de X o Y cosa, ¿realmente puedo perdonar a esa persona y no ir a buscar una venganza? Sí. Y si lo hago, ¿se le inculparía al gobierno y se terminaría la paz? O sea, claro. son No, muchas ahí cosas. viene la actuación, Juan Camilo, del Estado colombiano, que tiene que evitar que eso ocurra, como ya ocurrió con el M-19, como ya ocurrió con el MLN, que ha ocurrido realmente, en el sentido de que todos los dirigentes que llegaron a acuerdos guerrilleros con el gobierno de Colombia murieron acribillados, siendo candidatos presidenciales, candidatos a alcalde o candidatos a cualquier posición política ya integrado en la sociedad. Eso es un problema. Claro. El Estado no tiene cómo tapar esa historia. Y por eso mismo también opino que el plebiscito sería de cierta manera algo bueno, porque yo sé que la paz va a ganar, pero el problema son las condiciones. Bueno, muchas gracias a Juan Camilo Cortés, ciudadano colombiano que vive aquí en República Dominicana y que sigue con detenimiento, con detalle, los acuerdos de paz. Gracias, Juan Camilo. Bien. Dime, Narciso, definitivamente, ¿qué te parece? Definitivamente la dictadura mediática Ajá. ha logrado crear una falsa conciencia de criminalización de la rebeldía armada. Cuando la rebeldía armada en la historia nuestra está vinculada a todos los procesos de emancipación, de libertad, de democracia, en la historia nuestra, frente a la conquista, en la independencia, en la restauración, en el 65. Bien, claro, en la guerra, las guerras no son color de rosa. No, no. Incluso la guerra justa, la rebeldía justa, comete excesos. Se cometieron en la Revolución de Abril. ¿Qué es lo que se ha planteado con la justicia transicional? Primero, me parece a mí que es uno de los aportes de más profundidad en términos de justicia que se ha hecho en los últimos tiempos en la humanidad. Porque ahí participaron juristas de mucho calibre. Sí. Para crear mecanismos fuera de esa justicia que está cuestionada, la del Estado colombiano, para la transición. La FARC dice, si gente nuestra cometió masacre, asesinó gente amarrada, torturó, que se juzguen. Que se juzguen. Se juzguen. Sí, sí. Ahora igual. Ahora, oye, el volumen, tú conoces lo que se ha publicado en Colombia sobre violaciones a los derechos del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los órganos de seguridad. Bueno, ahí hay cada cosa. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Incluso se planteó ninguna exclusión, ni comandantes ni presidentes. Vamos a ver. Ninguna exclusión. Ninguna exclusión. Entonces, bueno, me parece que ese es un acuerdo inteligente, justo, ¿no? Yeah. En lo de la tierra, no es verdad, la FARC no está pidiendo tierra para ellos. Pero eso de los desplazados estaba en el centro de la discusión. Es decir, incluso la FARC planteó que tenían que ser más tierras de las que están en manos del Estado, en manos de terratenientes, para hacer reforma agraria. Incluso planteó ir más a profundidad. El tema del territorio como suelo, subsuelo, sobresuelo, con todo el tema minero, ahí no se lograron algunos acuerdos importantes. Pero bueno, lo que quiero decir, esa agenda es importante. Ahora, el gran tema es la ejecución de esos acuerdos, ese periodo de transición, y ya te decía, tú decías, vamos a tratar el tema, sí, porque Santos ha hablado de la paz. Y bueno, y Danilo Medina habló de la paz. Por también, cierto, sí, que cuando tú mencionabas los presidentes que estuvieron el 23 de junio. El caso de Danilo es muy específico. Es el caso de, por ser presidente,
pro tempore del SICA. No, de la CELAC. De CELAC. De CELAC. A él le tocó este año. Ya. Entonces va por eso, no por ser jefe de Estado de la República Dominicana. Un caso que a mí que ha causado roncha en el movimiento en general y de muchos amigos de la FARC Sí. es de Peña Nieto. Peña Nieto, que fue invitado por el gobierno colombiano. Es un caso porque que la gente le duele. Es el por PRI. Por lo que está pasando. Pero además el PRI siempre tuvo una solidaridad con los movimientos revolucionarios de América Latina. Yo no sé si se puede considerar la herencia Peña Nieto como la herencia, lo que ha quedado del PRI. No, lo que pasa es que ahora en Colombia hay unas masacres, en México hay una masacre. Ah, no, tremenda. claro. Y El caso de Iguala.